Muy buenos días, tengan chaparritos, ¿cómo están? Ya casi lo logramos, ya casi lo logramos, ya casi lo logramos. Ya es jueves. Jueves es traducciones más, no veamos jueves como jueves, sino 2 días antes de vacaciones. Ya nada más nos quedan 2 clases más, la del día de hoy, la de mañana, y lo logramos, chaparritos. Vamos a descansar un ratito, va que va. Entonces echémosle todas las ganas, esforcémonos, concentrémonos, trabajemos y vamos a darle. Muy bien, niños. Para nuestra clase del día de hoy, vamos a continuar con la revolución, ¿sí? El tema del día de hoy es el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Que cabe aclarar que Obregón no tuvo una propuesta, ¿eh? Pero bueno, aquí nos ponen Obregón, cosa que está bien. Básicamente, el gran protagonista de nuestra historia es Carranza. Acá el chipocludo es Carranza. Veamos los personajes que han sonado justamente en este trimestre. Ahorita estamos con Carranza. Antes de Carranza fue Francisco y Madero. Antes de Francisco y Madero fue Emiliano Zapata. Antes de Emiliano Zapata fue Don Bomberito Juárez. ¿Sí? Y antes de Don Bomberito Juárez fue Santana, ¿sale? Que bueno, no, antes de, bueno, junto con Bomberito Juárez se dio también asuntos con el buen Maxi, con el general Ignacio Zaragoza, después ahora sí ya fue con Santana, antes de Santana pues fue la independencia y otras cosas. Ahorita entonces estamos con la revolución. La clase pasada aclaramos, y es muy importante que debemos de recordar esto, que la revolución, si bien inició para quitar a Porfirio Díaz del poder y en teoría mejorar las condiciones de vida de la población, no terminó cuando quitaron a Porfirio Díaz. Eso apenas fueron los inicios, niños. Nuestra clase pasada vimos que sí, que ante la presión Porfirio Díaz se va del país y queda Francisco y Madero como presidente. Eso sí lo habíamos visto. Pero después vimos que Francisco y Madero, la verdad, pues no dio. O sea, Madero nomás no. O sea, básicamente no hizo nada y debemos de recordar que fue asesinado por este señor con cara de diablo. ¿Quién es este señor? Pues el general Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, entonces ahora ya seguimos con las traiciones, 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 traiciones. Victoriano Huerta toma la presidencia del país de una manera pues no muy legítima que digamos. Si bien movió los hilos y se había aliado con los estadounidenses, pero el cuate estaba imponiendo una situación de explotación, maltrato, represión, aún peor que la de don Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, eso no le gustó a muchos. De hecho, a pesar de que los gringos estaban supuestamente al favor de él, lo habían apoyado, después desconocieron su gobierno, ¿eh? Entonces, pues uno de los personajes protagonistas de nuestra historia, que es Venustiano Carranza, aquí está, que en aquel entonces era gobernador de Coahuila, que después les voy a pasar un video de Carranza muy interesante porque Carranza obviamente apoyó a Francisco y Madero, trabajó junto con Francisco y Madero, después empezaron a separar sus ideas, ¿no? Entonces, Carranza se volvió gobernador de Coahuila, porque fue un político brillante, ¿sí? O sea, fue un hombre sumamente brillante, de un gran carácter, enérgico, sí, también tuvo sus pecados, pero bueno, entonces él crea el Plan de Guadalupe y lo apoyan y lo respaldan otros héroes de la revolución, otros caudillos, la palabra del día de hoy es caudillos también. Y bueno, logran derrocar a Victoriano Huerta, el cual deja el país en 1914. 1914, Huerta escapa del país. Y ya, podríamos decir que ya acabó la revolución, pero no, chavos. Ahora sí viene lo que realmente fue la revolución. O sea, siempre nos hablan la historia, nos la quieren mostrar de una manera romántica y linda, y que todos buscar el bienestar del pueblo y que no sé qué. No es cierto. No es cierto.
Ya cuánto hemos hablado de la historia de México y hemos visto que son puras tragedias, pura traición, pura sangre, todos luchan por sus intereses, el pueblo es siempre el que sufre las consecuencias. Pues, ¿qué creen? Nuestros caudillos, héroes de la nación, porque sí lo fueron. ¿Qué fue la revolución? Una pelea entre ellos. La revolución fue un pleito entre los mismos caudillos, entre los mismos revolucionarios. Eso fue la revolución. Ya después la masacre, la violencia se dio entre estos tres cuates. Cada uno hizo sus propuestas, definitivamente. O sea, ya vimos que Venustiano Carranza fue el principal, ¿cómo se podría decir? Quien luchó principalmente contra el tirano traidor de Victoriano Huerta, ¿vale? Pero Francisco Villa y Emiliano Zapata también habían hecho sus propuestas, ¿sí? Entonces, no llegan a un acuerdo con Carranza. Y entonces se empieza a generar un conflicto armado entre estos tres. Y claro, también entra en juego Álvaro Obregón, que no hizo ninguna propuesta, pero Álvaro Obregón trabajó muy de la mano y apoyó el gobierno de Carranza y de hecho fue el general que logró derrotar tanto a Francisco Villa como a Emiliano Zapata. Fue Álvaro Obregón que después toma un papel fundamental en el gobierno después de Carranza, ¿sí? Pero entonces, como lo vemos, ellos dos están en desacuerdo con Victoriano, con Venustiano Carranza, y obviamente ellos también generan sus planes, generan sus escritos. Por parte de Emiliano Zapata se crea el Plan de Ayala en noviembre de 1911. Entonces, primero fue el de Emiliano Zapata, que básicamente lo que pide son tierras para el pueblo, ¿sí? Entonces, artículo sexto, que está en su libro, que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados o caciques a la sombra de la tiranía entraran en posesión de estos bienes. Los pueblos o ciudadanos que tengan títulos correspondientes a esas propiedades de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores. Entonces, ¿qué está pidiendo? Que la tierra se le vuelva a dar al pueblo. Luego, el artículo 7. En virtud de la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar su condición social. Por estar monopolizados por unas cuantas manos las tierras y montes y aguas. Por esta causa se expropia a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos y campos sembrados o de labrar. Traducción, él está pidiendo tierras para el pueblo, cosa que a pesar de nunca haberse puesto de acuerdo con Venustiano Carranza, sí es retomado en la constitución que generó el Congreso Constituyente que promovió Venustiano Carranza. Entonces, la voz de Emiliano Zapata sí se escuchó. Si bien Venustiano Carranza, de hecho, lo asesinó. El gobierno de Venustiano, el ejército carrancista, el ejército constitucional dirigido por Venustiano Carranza y por Álvaro Obregón, asesinan a Porfirio Díaz, sí retoman sus ideas, sí retoman sus observaciones, sus peticiones y lo ponen en la Constitución y es uno de los artículos señalados actualmente, uno de los más importantes en nuestra Constitución a la fecha, que es el artículo 27. ¿Sale? Por su parte, Francisco Villa, él crea la Ley General Agraria en mayo de 1915, que es muy parecida al Plan de Ayala en el fundamento. Artículo primero. Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de las grandes propiedades territoriales. Artículo tercero. Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales. Artículo cuarto. Se expropiarán también los terrenos circundantes a los pueblos de indígenas en la extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos. Artículo quinto. Se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para la fundación de poblados en los lugares en que se hubiese congregado o llegare a congregarse permanentemente un número tal de familias de labradores y para la ejecución de obras que interesan al desarrollo de la agricultura
parcelaria y de las vías rurales de comunicación. Traducción, también le está pidiendo tierras para el pueblo. Expropiación significa que el gobierno toma las tierras de alguien y las usa en beneficio del pueblo. Pero aquí aparte de eso pedían que se les repartiera al pueblo, ¿sí? Entonces, piden lo mismo. Y esas ideas sí son retomadas en la Constitución de 1917, la cual promulgó Venustiano Carranza o fomentó su escritura, desarrollo, publicación. Entonces, las leyes de Zapata y de Pancho Villa sí se escucharon. Claro está que fueron asesinados por el gobierno de Venustiano Carranza. ¿Por qué? Porque no querían a Carranza, ¿sí? Y Carranza no los quería. Entonces los asesinó, ¿sí? Nuestros héroes de la revolución fueron asesinados por otro héroe de la revolución, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, Carranza se queda, bueno, Carranza los derrota gracias al apoyo de Álvaro Obregón, que después Álvaro Obregón también juega un papel determinante después de el gobierno de Venustiano Carranza, ¿no? Álvaro Obregón, que aquí está, que bueno, ahorita retomamos a Álvaro Obregón. Entonces, como lo habíamos dicho, Venustiano Carranza crea el Congreso Constituyente en septiembre de 1916. Obviamente invita a legislar bueno, manda la convocatoria para que todos los pueblos escojan a sus representantes, no me acuerdo por cuántas personas, pero el chiste es que se crea un Congreso, se crea la Constitución de 1917, la cual funda las bases para nuestra actual Constitución. O sea, nuestra actual Constitución, como se rige en nuestro país, está basado en la Constitución de 1917. ¿Sí? Se han hecho cambios, se ha modificado, sí, obviamente, conforme ha pasado el tiempo, se han ido modificando, pero los principios, los artículos fundamentales con los cuales se creó la Constitución de 1917 siguen vigentes. Los artículos más famosos, más sonados de la Constitución de 1917 son el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. ¿Cuáles son? Pues bueno, vamos a ver nuestro libro de historia que nos lo señalan aquí. Aquí están. El artículo 3º, que básicamente habla de la educación, el artículo 27 de las tierras y el 123 de las condiciones laborales de los trabajadores. El artículo 3º establece que la educación que imparta el Estado será gratuita, laica y obligatoria. Es decir, que todo niño, todo niño que nazca en México, que tenga la nacionalidad mexicana, debe recibir educación. Los padres sí, obviamente, tienen la opción de una educación particular. Y si quieren esa educación particular puede ser religiosa, pero la educación pública, que es la que imparte el gobierno, debe ser obligatoria y laica, es decir, no religiosa. No debemos de promover la religión, ¿sí? Eso ya es cosa de cada quien y de su ideología. El artículo 27 establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Con este artículo se reafirman el aspecto social de la propiedad. Así se sentaron las bases del reparto agrario y la expropiación del petróleo. Es decir, la tierra le pertenece al pueblo, si bien las personas, de hecho por eso pagamos un impuesto que se llama predial. Tenemos una casa que está en la tierra, pero la tierra le pertenece al gobierno. Traducción, pongamos, yo tengo mi casita, pero encuentran por casualidad que abajo de mi casa hay petróleo. El gobierno puede venir, obviamente me tiene que pagar una indemnización, me tienen que decir, bueno, vamos a demoler tu casa y no sé qué, ten una lana y adiós. Pero es que esa casa es mía. No, no es cierto, es del pueblo y el petróleo le pertenece al pueblo. Entonces nosotros podemos tomar ese petróleo por beneficio del pueblo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué le quitan su casa, su tierra a una persona? No, ¿por qué? Porque recordemos que también los hacendados, los inversionistas extranjeros habían tomado las tierras. Entonces, expropiar significó quitarle esas tierras y decir son para beneficio del pueblo. Que claro está, se le pueden repartir a las personas y ellos las pueden trabajar. Sí, sí tienen que pagar.
por esas tierras, como si las compraran, pero como tal nada más le están rentando al gobierno el uso de las tierras por, bueno, tiempo indefinido. Pueden heredárselas a sus hijos, sí, pero a fin de cuentas, al final de los tiempos le pertenece al pueblo. Por eso les digo que si alguien encuentra, por ejemplo, petróleo en esas tierras, por eso dicen que el subsuelo le pertenece al gobierno, el gobierno va a hacer uso de esas tierras. Sí le tiene que pagar a la persona un dinero por esa tierra, pero como tal, a fin de cuentas, le pertenece al gobierno y el gobierno somos todos, el gobierno es el pueblo. ¿Sí me explico? Bueno, el artículo 123 establece las relaciones obrero-patronales, las jornadas laborales de 8 horas, el derecho a la seguridad, a la asistencia social, el derecho a la huelga, la igualdad de oportunidades, el trabajo para todos los ciudadanos. ¿Sale? Entonces, esos son los artículos que están establecidos en la Constitución mexicana, que fue la que se promulgó en 1917, el 5 de febrero de 1917, gracias a las iniciativas de Venustiano Carranza, que le ganó a Porfirio Díaz y a Pancho Villa, ¿sí? Los asesinó, les ganó y él tomó la presidencia oficialmente en 1915, ¿sale? Pero, ¿qué pasó con Carranza? Y voy a mencionarlo y de hecho después les voy a pasar un link para que lo vean. Porque, pues bueno, podríamos decir que cuando Carranza toma la presidencia oficialmente, termina la guerra de la revolución, ¿sí? El movimiento revolucionario termina en el momento que ahora sí, Carranza formalmente se vuelve presidente. Pero ni crean que todo fue dulzura, amor y felicidad. No, yo ya lo dije, no es cierto. O sea, termina la revolución y ya, todos somos felices. El país es mejor! No es cierto. Sí. Una vez que Carranza se vuelve presidente, Carranza sí tiene unas actitudes de gobierno, gobierna con mano firme, hace valer justamente estos principios que él pone de soberanía y pues en sus relaciones junto con otras personas son horribles. Si bien logra vencer a Zapata y a Villa, todavía hay muchos levantamientos en el país. Todavía el país está muy lastimado por esta guerra que hubo, hay muchas deudas, muchas crisis, mucha producción está abandonada, entonces, Carranza, en vez de mejorar las relaciones con los empresarios, las empeora, se empieza a generar muchos enemigos, en particular con los generales de Sonora, con todo el ejército sonorense que antes lo apoyaba, pues obviamente como no llega a un acuerdo, pues empiezan a ponerse en su contra, lo están amenazando. Por su parte, sí, yo había dicho que Álvaro Obregón era muy allegado a él, pero después también se empieza a alejar de Venustiano Carranza, ¿sí? Bueno, antes de que Carranza sea presidente, tengo que señalarlo porque es un dato importante, se relativamente ponen de acuerdo los caudillos y se pone como presidente temporalmente antes de Carranza a Eulalio Gutiérrez, que no hay mucho que decir de Eulalio Gutiérrez, pero después de Huerta fue Eulalio Gutiérrez, ¿sí? Después de Venustiano Huerta, de Victoriano Huerta, el presidente fue Eulalio Gutiérrez. Después, ahora sí convocan a otras elecciones. Y aparte de que Carranza le gana al ejército villista y al ejército zapatista, pues se queda como presidente ahora sí. Pero total, entonces, ya una vez en su mandato, empieza a tener muchos conflictos con todas las personas, está amenazado de muerte, él trata de escapar de la capital del país, sube a todos, básicamente sube al gobierno en un tren enorme, gigantesco, porque me refiero a todos, pues sube a toda su comitiva, o sea, no solo a su familia, sino a todo el gobierno, para mudarlo a otro estado. Entonces trata de escapar, pero obviamente durante todo el trayecto lo están balaceando y todo logran detener el tren porque han dinamitado las vías. Él trata de escapar en Puebla, recibe ayuda de un general que no recuerdo el nombre. Entonces él llega a Puebla. Y el 21 de mayo de 1920 muere asesinado. O sea, asesinamos al presidente que creó la constitución que actualmente nos rige, con el cual se puede decir que terminó la revolución. No crean que murió gloriosamente, murió acribillado, o sea, asesinado a balazos, tratando de escapar de sus agresores, ¿sí?
Después de él se restablece el país, obviamente hay otras elecciones, quien toma la presidencia o resuena mucho, no estoy muy seguro quién sigue, pero fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón logra generar estabilidad en el país, a pesar de todas las conflictivas, los problemas económicos, ya empieza a desarrollar una estabilidad más o menos, que por cierto Álvaro Obregón perdió un brazo en la revolución, por eso también fue un héroe de la revolución. Entonces, con Álvaro Obregón se da esa transición entre el caudillismo, o sea, los héroes de la revolución, y ahora sí se empiezan a desarrollar las instituciones, aspecto que vamos a trabajar en nuestro siguiente bloque, ¿vale? Pero bueno, hoy quería contarles la triste historia, o trágica historia, mejor dicho, la trágica historia de nuestro último caudillo, como así lo llamo yo, que fue Venustiano Carranza, el cual también murió asesinado, ¿sale? Y pues aclarar justamente eso, ¿no? Que la Constitución no terminó cuando acabó el gobierno de Díaz, no terminó cuando terminó el gobierno tiránico de Victoriano Huerta. Se podría decir que terminó con Venustiano Carranza cuando ya se aprobó la Constitución. Ah, y que Venustiano Carranza asesinó también, mandó a matar a otros dos, los otros dos caudillos principales de la revolución, que fue Pancho Villa y Emiliano Zapata, que estaban en contra de su gobierno, pero también se tomaron sus propuestas y se establecieron en la Constitución de 1917, ¿vale? Y bueno, chaparros, no hemos terminado. Necesito aclarar unas cosas porque para esta clase tenemos que hacer apunte y contestar la 63B, que es este crucigrama de aquí, y la 69, que es estas preguntas más estas de opción múltiple. Pero con respecto al crucigrama, sí tengo que aclarar unas cosas. Yo sé que con esto les voy a dar la respuesta y está mal, pero si no, no cuadra la cosa. Aquí nos dicen, documento en el cual Emiliano Zapata propone el reparto de las tierras indígenas y campesinos y la entrega de tierras, montes y aguas. Eso fue el plan de Ayala, como lo acabamos de revisar. Y aquí no cabe plan de Ayala, pero la respuesta es el plan de Ayala. Ahora la 5. Nombre que recibe el líder que a partir de sus cualidades personales es reconocido como jefe político y militar. Pues es un caudillo. Son los caudillos. Entonces, caudillo que va aquí, pero tampoco cabe. Pero esa es la respuesta. La respuesta es caudillo, que bueno, sí cabe, pero se conflictúa con la 2, ¿sale? Porque la respuesta de la 2 no quedaría con esta. Pero la 2, búsquenla, ya hablamos de ella. Y la 5 es caudillo. Entonces, escríbanla por fuera, porque si no, no cuadra. ¿Sale? Otra observación es... Muy bien. Ah, ¿qué actividades desempeñan los niños entre 7 y 12 años durante la revolución? Eso no viene en su libro. Yo lo investigué. ¿Y qué era lo que pasaba con los niños durante la revolución? La manera como se veía la infancia en la revolución es muy, muy diferente a como vemos la infancia nosotros, ¿sí? Ellos no trataban de una manera tan cariñosa o apapachaban tanto a los niños, ¿sí? Cuando eran pequeños, de 0 a 3 años, entonces sí vivían al cuidado de sus madres, los cuales pues las mamás los llevaban, ¿no? Las legendarias Adelitas los llevaban y podían estar en la guerra, pues claro, bajo el cuidado de su mamá o ayudando a su mamá. Después, cuando estaban más pequeños, como a los 4 o 5 años, se les encomendaba el cuidado de los animales, apoyaban también a sus mamás, pero eran muy partícipes en las batallas, apoyando, ayudando, ¿sí? Pero después, cuando ya tienen edad, como a los 7 años, entonces ya podían, a los 10 años aproximadamente, ya podían pertenecer al ejército. Antes, pongamos que a los 7 participaban en la banda de guerra algunos, o sea, eran los que tomaban los instrumentos musicales, pero por eso se llama banda de guerra, porque sí tiene una finalidad, los tambores, las trompetas, porque es convocar y llamar a las Fuerzas Armadas y darles indicaciones por medio de tambores y trompetas. Entonces los niños participaban en esa actividad. Otra actividad que también hacía era la de espionaje. En serio, los niños eran como pequeños espías porque se iban así entre las trincheras, escuchaban, trataban de adentrarse al ejército del enemigo, escuchar los rumores e indicaciones que se les daba a los soldados y después ir al otro bando e informarlos de lo que se habían enterado ellos. Entonces eran como pequeños espías.
Y repito, ya a los 12 años, pues ellos ya podían formar parte del ejército, ya forman parte de la infantería, que es la primera siempre oleada que se va a los cocolazos. Por eso tienen ese nombre de infantería, son infantes, o sea, militares niños. Eso es el término infantería. Entonces, también participaban en la guerra de Reforma. No crean que estaban en su casa, no, también participaban, ¿sale? Y bueno, por otra parte, también para el día de hoy, pues no voy a hacer video de esto porque nada más es una corta actividad, pero tienen que hacer la 53B, que es de ciencias, ya es la última actividad que nos queda de ciencias, que es un pequeño cuestionario para repasar los temas vistos en ciencias. Es la página 211 de la antología, que en mi numeración es la 53. Que pues, no, es esta de aquí. Son estas preguntitas, nada más. Entonces, de ciencias tienen que contestar estas preguntas, nada más. Son 6 preguntitas nada más. Esa es su actividad de ciencias. Es la página 53B de su antología de ciencias. Y de historia tienen que hacer apunte de lo que acabamos de ver y contestar la página 63B y 69 nada más. ¿Vale, chaparritos? Ya es poquito. Entonces, bueno, ahora sí, muchísimas gracias, niños, y seguimos trabajando. Ya estamos próximos a nuestras vacaciones. Les agradezco mucho su atención, su trabajo, pero nos falta un día más, ¿sale? Muchísimas gracias, bye. Cualquier duda, estoy para servirles.